¿cómo están? Qué alegría y qué gusto es volvernos a encontrar una semana más con un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Esta es la lección número 3 que titula El Pacto Perpetuo de este trimestre, que también lleva por título La verdad presente en Deuteronomio. Este bosquejo es preparado para el 16 de octubre, así que te estoy dejando las diapositivas de esta presentación allí en la descripción de este video. Si todavía no eres parte de esta familia, te invito a suscribirte a este canal que día tras día está creciendo de a poquitos. Así que es una bendición también tus aportes y tus contribuciones. Así que vamos a comenzar este repaso, ¿ok? Como siempre, con una oración. Allí donde estés, amigo y amiga, te invito a inclinar el rostro. Oramos. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por regalarnos esta nueva semana. Gracias porque nos has permitido, Padre Santo, encontrarnos una vez más con este repaso, poder leerlo, estudiarlo y a la vez, Señor, aprender un poquito más de tu voluntad para nuestras vidas. Guíanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar como siempre con el versículo para memorizar, que dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Miren, allí yo he enmarcado o he resaltado algunas palabras en color verde, y estas son descendencia. Miren que está hablando de un pacto que no solamente va a limitarse a aquellas personas que estaban escuchándolo o recibiendo el pacto en ese momento, sino que este pacto trascendería mucho más, incluso a las demás generaciones después de ellos. Esto, si lo llevamos ahora al contexto actual, podría sonar incluso un poquito difícil de creer, porque ¿quién sería aquella persona que respetaría este pacto incluso después de la muerte de otra persona, verdad? Y sin embargo, nosotros aquí tenemos que entender de que este pacto no es cualquier pacto, es un pacto eterno. Y este pacto es la demostración del amor y del cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Iremos meditando en este versículo a través de todo el repaso. Y para el motivo, cómo nosotros ahora ingresamos a esta parte importante de la lección, que es el motivo. Por ejemplo, ¿conoces algún pacto que involucre a las descendencias de los protagonistas? Esa es la pregunta curiosa, ¿verdad? Y creo que no, a ciencia cierta, se puede encontrar un pacto como tal. La mayoría de veces un contrato termina cuando la otra parte es incapaz de continuar. O sea, en algunos de los casos, por ejemplo, si hablamos del mundo financiero, cuando un banco presta dinero a una persona, este contrato termina cuando por algún motivo el deudor fallece. O sea que no es de que van a cobrar a toda su descendencia o viceversa, el beneficio no va a ir a toda su descendencia, sino que se limita a una sola persona. Esto en el contexto actual, por supuesto. Entonces, ¿cuán volubles son los pactos humanos, verdad? ¿Cómo podría de un momento una persona cambiar de opinión hoy decirte, está bien, no te preocupes, yo te voy a ayudar y esa ayuda va a ser de aquí hasta cuando termines lo que tienes que hacer? Pero mañana puede que esa persona te diga, mira, ¿sabes qué? Creo que no va a ser posible, lo siento. Entonces el ser humano es voluble, pero Dios usa este pacto eterno para demostrarnos cuán amoroso es su carácter y cuán perfecto es Él, por supuesto. El día domingo nosotros hemos estudiado el pacto y el evangelio. Y cuando hablamos del día domingo, estamos hablando de un día muy importante. Yo creo que este día es muy importante porque nos ayuda a entender realmente cuál es esa verdad presente, incluso en aquel tiempo de Egipto, cuál es el proceso que sigue este pueblo para poder entender esta verdad presente y qué implicancias tiene en nuestro tiempo. Miren, el comentario de aquí dice lo siguiente: la idea del pacto y el evangelio siempre formaron parte de una sola verdad.
O sea que tiene que ver con una sola verdad presente, o sea, es una verdad presente, ya incluso desde el tiempo de Egipto. Ya desde Abraham, incluso el pueblo sería redimido por la promesa de salvación a través de su simiente y a todas las naciones y el hecho también de guardar el pacto, por supuesto, que es la ley. Esto a su vez es evidente en el mensaje de los tres ángeles. Es decir, miren, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, este pueblo se había olvidado de Dios y era prisionero y eran azotados, eran golpeados, eran tratados como esclavos, por supuesto. Pero había un evangelio, o sea, buenas nuevas que anunciar a este pueblo, que serían liberados de aquel lugar y que finalmente obtendrían la redención. Ese era el evangelio que estaba ya proclamado desde aquel entonces. Y cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, pasa por el desierto y una vez que se encuentran en el Sinaí, Dios establece su pacto. Y este pacto tenía que ver con la ley, que era sinónimo, o mejor dicho, era símbolo de esta unión que se hacía entre Dios y este pueblo que había sido redimido. Ahora, si nosotros leemos Génesis 12, 1 al 3, que yo te voy a invitar ahora que abras tu Biblia, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, vamos a encontrarnos con este pacto que Dios hace con Abraham. Abraham, que había pasado para el tiempo de que Israel estuviese en Egipto, Abraham ya había fallecido hace ya tanto. Pero este pacto que Dios no se olvida y que hace de recuerdo a Moisés y a toda su descendencia, es de que iba a haber salvación para ellos. Dios no se había olvidado de sus promesas. Y más adelante rectifica esta promesa en el pacto. Y esto es muy interesante que nosotros entendamos porque la salvación, o sea, el evangelio va acompañado del pacto. Y ese pacto, obviamente, en el contexto del mensaje de los tres ángeles tiene que ver con eso. Apocalipsis 14 nos dice de que cuando nosotros predicamos el evangelio, este ángel que simboliza al pueblo de Dios que predica, simboliza también de que tiene que predicar la ley de Dios, o sea, que adoren a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y todo lo que tiene que ver con este Dios creador. O sea, que adoren a un Dios que existe y que es real. Y que no solamente lo adoren de palabras, sino que guarden sus mandamientos. Y más abajo en el capítulo 14 dice también, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, el pacto y la ley de Jesús. O sea, las noticias buenas de salvación. Muy interesante, por supuesto. El día lunes, hablando también de Abraham, nosotros encontramos en este día de que el pueblo que había estado en Israel había aparentemente olvidado su identidad, ¿no? Y aquí el comentario dice lo siguiente: aunque el pueblo de Israel estaba estando en Egipto, no conoció a Jehová, o sea que era un pueblo totalmente nuevo, por así decirlo. Hoy en día muchos de las personas nacen y crecen en un contexto diferente, con pensamientos diferentes, modas diferentes, la cultura ya se ha modificado. Entonces, cuando uno le habla de Dios a otra persona, entonces esta persona simplemente no va a comprender. Algo así había pasado con el pueblo de Israel en Egipto. Entonces, fue mucho más antes que Dios había prometido salvarlos a ellos. Es lo que estábamos viendo que tiene relación con el día domingo. Entonces, este es el evangelio que también es proclamado hoy en día. Por lo tanto, los saca de Egipto y los lleva al Sinaí, donde establecería su pacto oficialmente. O sea, lo hace ahí en el Sinaí. Ahora debían guardar los mandamientos como manifestación de su relación salvífica con Dios. O sea que el evangelio no se limitaba simplemente a decir, ahora soy salvo y bueno, Dios me ha sacado de allí y ya no importa. De aquí para allá yo puedo hacer lo que yo quiero, lo que yo puedo hacer, porque ya no importa. O sea, el evangelio no significa eso, sino el evangelio son las noticias buenas de que hay salvación
pero que a partir de ahora uno tiene que empezar a vivir una vida en el pacto, que tiene que ver con guardar los mandamientos como manifestación de la relación salvífica con Dios. O dicho de otra manera, nosotros guardamos los mandamientos porque Dios ya nos salvó. Entonces es imposible que una persona simplemente diga estoy salva cuando está cometiendo delitos. O diga yo ya acepté el evangelio y creo en la salvación por Cristo, pero está cometiendo algún delito, robando, cometiendo algún tipo de adulterio o finalmente incluso asesinato. Esto sería totalmente ilógico. Es por eso que los que ya son salvos por el evangelio necesitan guardar los mandamientos como manifestación de su relación salvífica con Dios. Muy interesante, ¿verdad? Y el día martes, que tituló El libro del pacto, en este día nosotros vamos ahora a hablar un poquito de esta nueva generación. En el pueblo de Israel había existido esta nueva generación, o sea que era un pueblo, como habíamos visto, totalmente nuevo, o sea, no habían visto a Dios que había abierto el mar, no habían visto a Dios que había acompañado a este pueblo con una columna de fuego o había hecho algún otro milagro como el maná o otras cosas maravillosas que Dios hizo con el pueblo que sacó de Egipto. Entonces Deuteronomio se encarga de recordar a este pueblo lo que Dios había hecho y los insta a guardar el pacto. O sea, en hebreo hay una palabra que se usa para definir esto y es berit. Entonces Deuteronomio es llamado también el libro del pacto, o sea, berit, ya que en él se hace recuerdo al pueblo de Israel, que era una nueva generación que debían cumplir el pacto. Este pacto ahora era suyo, lo mismo que lo es hoy para nosotros. Miren, vamos a leer Deuteronomio, porque este versículo es clave, mis amigos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, este pacto no se limitó meramente a aquellos que lo conocieron de aquel entonces, sino al pueblo que había sido rescatado por el evangelio. ¿Se dan cuenta? Y este pueblo que también es rescatado hoy día, si tú estás escuchando este mensaje y lo estás compartiendo, estás formando parte de este pueblo que comparte esta verdad presente. Recordemos que la lección de este trimestre titula La verdad presente en Deuteronomio. Entonces, ¿cuál es esa verdad? En esta lección, la lección número 3, es justamente de que nosotros a través de la labor que incluso Deuteronomio deja, también cumplimos o estamos haciendo esa labor de anunciar a una generación que desconoce a Dios, que muchos de ellos lo conocen solamente por palabras o porque por allí algún familiar le contó, pero no experimentaron su poder en sus vidas. Entonces, a ese tipo de generación nosotros tenemos que predicar el evangelio, la verdad presente. Ese es el libro del pacto y nosotros somos el pueblo del pacto que anuncia ese mensaje maravilloso. Qué interesante, ¿no? Así que entonces el día miércoles, que tituló Su pueblo especial, también nos da un contraste de lo que se vivía en aquel entonces. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontramos que Dios advertía al pueblo de Israel que no imitase estas naciones paganas. Ellos cometían terribles aberraciones, amigos. O sea, no eran simplemente cosas como que hoy vemos, que de repente por allí están, no sé, haciendo algún tipo de homenaje, bailando en fiestas. No era eso. Ellos daban a sus hijos a un dios pagano, los sacrificaban. Miren, tenemos que notar aquí la intención del enemigo de Dios, que tú ya sabes quién es, de tratar de tergiversar, de cambiar, de camuflar, de disimular las verdades divinas. Dios, a través de un sacrificio, iba a redimir al pueblo, que obviamente el sacrificio es Jesucristo,
a toda la humanidad, pero aquí viene Satanás y dice, mira, yo también voy a hacer un pacto y voy a cambiarles aquí la visión de estos humanos. Entonces yo les voy a hacer sacrificar, como que dando énfasis al sacrificio divino que Dios hará con su Hijo Jesucristo. Y la gente que obviamente se había apartado por orgullo de Dios, cometía todo tipo de aberraciones totalmente demoníacas. Y esto realmente es preocupante. Esto es preocupante, amigos, porque en el contexto en el que vivimos hoy en día, puede que no estés sacrificando literalmente a un Dios, pero puede que con tus actitudes, con tu falta de empeño, de instrucción, incluso a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, también estés sacrificando parte de tu vida. Y hoy en día hay muchas personas que a través del orgullo del corazón, que obviamente tienen porque son libres, llegan a cometer aberraciones totalmente dolorosas para ellos y para su familia. Había un hombre que en algún momento en Bolivia, yo vi esto en las noticias hace ya mucho, que había cometido muchos asesinatos y cuando lo atraparon él decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo ya después de esto no voy a revivir a la gente, yo no sé qué espera la gente de mí, que llore, que me tire al suelo, yo ya les pedí perdón, pero ya no puedo hacer más. Y luego dijo algo que a mí me llamó la atención, dijo, yo aquí me siento triste porque soy una vergüenza. Yo me siento avergonzado, pero también siento más vergüenza por mi familia. Porque mi familia que me conoce y que saben quién soy, están sufriendo esa vergüenza por mi culpa. Entonces, amigos queridos, cuando nosotros hablamos de que somos un pueblo especial, estamos hablando de que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y hay solo dos caminos en este mundo. Uno, que es un camino que nos lleva a la salvación, y el otro que nosotros tomamos por nuestra propia cuenta, que nos va a llevar a la perdición total. O sea, no hay camino intermedio. Bien estás caminando para el lado correcto o bien estás caminando en reversa, estás yendo para el otro lado. Nunca va a haber un camino intermedio. Bien estás en lo correcto o bien estás en lo equivocado. Entonces, cuando Dios llama a este pueblo, lo llama para que sea un pueblo especial, un pueblo de luz, que anuncie el evangelio de buenas nuevas. Y miren, aquí yo les voy a invitar a que ustedes busquen en el mismo libro de Deuteronomio, el capítulo número, permítanme aquí, el capítulo número 18, ¿ok? 18, versículo 9, miren lo que dice aquí. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Muy claro, ¿verdad? No, aquí no tenemos que interpretar y ni buscar aquí. No, aquí lo que dice es de que cuando ingresemos, incluso miren, esto podemos llevarlo al contexto en el cual vivimos hoy en día nosotros. Cuando compartimos, evangelizamos y hacemos algunas otras cosas, no debemos de contagiarnos de las cosas negativas, de aquellos que incluso por amor estamos evangelizando. Es verdad que a veces tenemos que hacernos griegos para los griegos, gentiles para los gentiles, pero de una manera adecuada y correcta, no transgrediendo los mandamientos de Dios, no violando los preceptos divinos. Miren lo que dice aquí el capítulo número 26 del mismo libro, los versículos 16 y 19. Dicen así: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. Y el versículo 19 termina diciendo: a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces, cuando Dios te llama a que
cumplas estos preceptos para que tú des loor y fama y gloria. Miren, una vez me pusieron un ejemplo. ¿Cómo es que nosotros damos gloria y loor y honor a nuestro Padre? No es cuando estamos cantando y diciendo gloria a Dios, aleluya. No, no. Lo hacemos como cuando un padre que va a la escuela de su hijo recibe buenas referencias de su niño. Cuando la maestra se le acerca al padre o a la madre y le dice, mire señora o señor, su hijo realmente es una persona o un niño muy educado. Realmente usted lo felicito a usted porque lo ha educado muy bien y tiene muy buenas calificaciones. Y aquel padre o aquella madre se siente feliz, se siente halagado y siente que está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque aquel muchacho es bueno. Entonces, nosotros tenemos que entender que de igual modo se siente nuestro Padre Celestial cuando hacemos buenas obras y somos luz para los demás. Entonces la gente cuando nos ve a nosotros dice, mira, ese es cristiano, él cree, él estudia la Biblia y realmente es una persona diferente. A él no le gustan este tipo de cosas, él no hace estas cosas, pero tiene un carácter maravilloso, cuán paciente y amoroso es para con los demás. Solo así, hermanos y hermanas, nosotros daremos loor a Dios. Y el día jueves hablamos nosotros o tituló este día Otras imágenes. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, muchas personas que son críticas de la Biblia dicen, ¿cómo Dios pudo haber hecho tantas cosas como estas, como aquellas? ¿Por qué Dios llama a su pueblo y lo insta a obedecer? ¿Por qué hace todo esto? Parece que Dios es un Dios autoritario, parece que a veces lo hace por simples ganas de poder. Pero miren, no es en ninguna instancia ni en ningún contexto Dios puede asemejarse a tales comentarios. Porque en varios versículos, en varios pasajes bíblicos, Dios nos trata como a hijos. Y dime tú, ¿cómo tratas a tu hijo, a tu hija cuando quieres que estos cambien? ¿Acaso no les das tal vez un consejo o incluso una reprensión o incluso gritando los aconsejas con mucha sabiduría? Porque ellos necesitan cambiar y sabes que si ahora no tomas la decisión de aconsejarles y enseñarles, puede que mañana sea más tarde. Y eso es lo más doloroso, cuando ya crecieron, ya están grandes, ya es difícil de hacer eso, ahí viene el dolor y la tristeza y el sufrimiento. Entonces es necesario que nosotros podamos comprender cuán amoroso es nuestro Padre y de qué manera se relaciona con nosotros. Y aquí el comentario dice, aunque muchas personas pueden ver el pacto de Dios con la humanidad de extrema formalidad, Dios trata a su pueblo no como un negociante, sino como un padre trata a su hijo para ayudarlo. Lo mismo aprendemos de Jesús al llamarnos hermanos, porque nos considera como su familia. Entonces, vamos a leer aquí mismo Deuteronomio capítulo 8, ¿ok? Capítulo 8, versículo 5. Allí subraya este versículo porque es muy interesante. Dice así: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Como un padre que a veces necesita enseñar a su hijo. ¿Ok? Él es nuestro Padre. Y el mismo libro en el capítulo 14, versículo 1 dice lo siguiente: hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Es Jehová nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice el capítulo número 32? Ahí mismo en Deuteronomio. Capítulo 32, versículo 6 dice lo siguiente: dice así: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció? Y cuando leemos el Nuevo Testamento nos encontramos con Jesús llamando a sus discípulos hermanos después de haber resucitado. Él no guardó rencor a pesar de que ellos fallaron en su misión.
porque muchos de ellos dijeron, mira, no te preocupes, nosotros te vamos a proteger y no te va a pasar nada. Sino que Él los llamó hermanos porque somos una familia. Dios es nuestro Padre. Cristo nos enseña el símbolo de la familia. Y cada uno de nosotros, amigos y amigas, somos hermanos en Cristo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, oró por nosotros, clamó por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama como mucho más de lo que tú puedes imaginar, o mucho más de lo que tú amas o podrías amar a uno de tus seres queridos. Porque nosotros los amamos a veces con rencor, a veces con tristeza, a veces con dolor, a veces con miedo. Muchos hijos miran a papá o a mamá y sí los quieren, los aman, pero tienen miedo. Pero Jesucristo no tiene miedo, Dios no tiene miedo, nosotros no debemos tener miedo. O muchas personas aman a sus familiares con un poquito de recelo por alguna cosa que tienes todavía ahí guardada en tu corazón. Entonces, Dios nos ve como sus hijos. Todos somos una familia en Cristo Jesús. Elena de White dice algo muy interesante, amigos. Ella dice lo siguiente: las bendiciones del pacto de Dios son mutuas. ¿Qué quiere decir eso? Que benefician a ambos. Dios acepta a los que quieren trabajar para la gloria de su nombre, para que su nombre sea alabado en un mundo de apostasía e idolatría, o sea, predicar, ser pueblo de luz. Dice también, será exaltado por su pueblo que guarda los mandamientos a fin de que pueda exaltarlo sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria. Entonces, nosotros al exaltarlo a Él, nos exaltamos también a nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios nos bendice, nos cuida, nos protege, nos enseña, nos capacita, hace que nuestro rostro resplandezca. Un día puedes estar triste, sufriendo, llorando, adolorido por este mundo. Un día sin razón ni motivo. Tú que conoces la Biblia, tú que la estudias, tú que estás siempre allí capacitando a los demás, puede que en algún momento sin ningún motivo te sientas triste, con ganas de llorar. Pero tú al compartir el Evangelio, entonces recibirás el consuelo que este mismo emana en cada versículo, en cada palabra que se encuentra escrita en ese santo libro. ¿Qué aprendimos entonces esta semana, mis apreciados hermanos y hermanas? Primeramente, aquí yo coloqué 3 aspectos que yo he conocido. Me gustaría que tú coloques y que tú pongas allí en la caja de comentarios qué es lo que aprendiste esta semana. Puntualmente, yo aprendí 3 cosas. Las siguientes: el Evangelio es una promesa cumplida en Jesús. ¿Ok? La segunda, guardar los mandamientos es una señal de nuestro amor a Dios. Y tercero, nuestro testimonio habla de la verdad presente. Esa es la verdad que debemos de predicar con el testimonio. Manos a la obra entonces, mis queridos amigos. Si aún no has memorizado los mandamientos, es momento de hacerlo. Nosotros somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ahora, ¿cómo es posible que tú los guardes si ni siquiera te lo sabes de memoria, verdad? Es necesario que lo aprendamos de memoria. Y segundo, vivir una vida en armonía con los mandamientos para hacer luz a las naciones, predicar con el testimonio. Yo estaré terminando ahora este repaso leyendo el versículo de memoria, Génesis 17:7, que dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Apreciados hermanos y amigos, yo me siento muy contento de terminar siempre leyendo este versículo, porque a través de él uno puede reforzar su fe y poder pedir realmente confiado. ¿Cuántas veces oramos sin confianza al Señor? Pero primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres orar conmigo? Te invito a orar. Allí donde estés, por favor, acompáñame. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por regalarnos esta semana nueva.
llena de retos, llena de bendiciones, llena también de preocupaciones tal vez, pero sabemos de que en tu nombre, Señor, seremos vencedores. Tú eres nuestro Padre. Todos formamos de una gran familia en Cristo Jesús. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a crecer. Ayúdanos a crecer, Padre, porque somos niños aún. Te lo suplicamos, Señor. No nos desampares. Que esta semana podamos predicar la verdad presente en nuestras vidas. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo, apreciados amigos y hermanos. Un abrazo para todos ustedes y los invito a poder compartir este material también con sus iglesias. Un abrazo, bendiciones. Nos estamos viendo la semana siguiente. Chao, chao.